Esta historia está compuesta por las siguientes personas: la presencia del Señor, el Espíritu Santo, un joven homosexual, un ateo necesitado de Dios, y esta servidora. Cada día me admiro más de la grandeza del Señor y de los senderos misteriosos que el Señor muchas veces usa para que el Evangelio llegue a una vida, o simplemente dejarle saber a alguien lo mucho que Él le ama, sin importar si esa persona le ama o no. Unos minutos antes de irme, el 14 de mayo, a la ciudad de Vilsec, para cumplir con el compromiso de ir a predicar, escuché la voz del Espíritu Santo, y me dijo: llévate 2 libros en tu cartera. El dolor de perder un hijo, en alemán, y Rescatada de la oscuridad, en inglés. Yo sabía que él quería que le diera esos libros a alguien. ¿Pero a quién? Bueno, tendría que esperar que él me indicara a quién dárselos. Tomé el primer tren, y luego en la ciudad de Hannover tenía que coger el tren de Lice. Mi asiento estaba asignado en el primer vagón. Cuando entré al tren, creyendo que estaba en el primer vagón, me percaté que ese era uno de los últimos vagones. Pero estaba sorprendida de la remodelación del tren. Todo estaba muy lindo. Yo creía que lo habían remodelado, pero en realidad no sabía que había entrado por la primera clase. Yendo de camino para llegar hasta el famoso primer vagón, me encontré con el encargado de revisar los tickets. Pero ese rostro era inolvidable. Me acordé que 2 años atrás había viajado en tren, y ese mismo hombre estaba revisando los tickets. Al verlo, lo saludé con mucho cariño, y le dije que me alegraba de volver a verle. El hombre, totalmente sorprendido, me preguntó: ¿usted me conoce? Entonces le dije que había viajado otras veces durante su turno, y que la última vez él fue muy amable. ¿Saben algo? Su rostro cambió. Estaba sorprendido y me preguntó que a cuál asiento me dirigía. Cuando le dije que entre por el lado equivocado, él me dijo: su asiento está muy lejos. Quédese aquí y siéntese donde usted desee. Le dejaré mi firma para que mi próximo colega no la mueva. El problema era que todavía no me daba cuenta que esa era la primera clase. Me senté, y enseguida me trajeron un periódico. Pero mientras me ponía cómoda, escuché a la voz del Espíritu Santo cuando me dijo: Sandy, dale los libros a aquel señor que está sentado allá. Yo le dije al Espíritu Santo: pero no lo conozco. Y me dijo: llévaselos. ¿Saben qué hice? Le llevé solo el libro, El dolor de perder un hijo, porque ese estaba en alemán. Le dije al hombre: disculpe, pero yo deseo regalarle este libro. El hombre estaba muy sorprendido, y me dijo: pero si usted me regala el libro, entonces se quedará sin nada. Yo le dije: no se preocupe, tengo más. Él insistía en pagarme el libro, pero le dije que era un regalo. Luego fui y me senté. Cuando me senté, volvió la voz del Espíritu Santo a decirme: Sandy, te dije que le dieras los 2 libros. Le contesté a mi amigo, el Espíritu Santo: pero tal vez ese hombre no habla inglés. Y volvió a decirme: ve y dale el libro. ¿Saben qué hice? Fui y le pregunté: disculpe una vez más, ¿habla usted inglés? Y me respondió: tan perfecto como el alemán. Entonces le dije: tengo otro libro para regalarle.
Y entonces, el hombre, sonrió. Y me dijo: ¿podría sentarse un momento aquí conmigo? Contesté: claro que sí. Y empezó la conversación. Hablando con el hombre, vino la voz del Señor a mi corazón. Ya no era la del Espíritu Santo. Y el Señor me dijo: dile a él que yo lo amo. Yo le dije al hombre: debo decirle que el Señor le ama. Y que no ha sido casualidad que nos encontráramos aquí. El hombre, con mucha educación, me miró a los ojos y me dijo: eres alguien muy amable. Y tienes algo especial. Pero no te ofendas si te digo que yo no creo en Dios. Soy ateo. Amablemente, le contesté. No tiene que pedir disculpas. Estoy segura que usted tendrá sus razones para no creer en Dios. Y yo las respeto. En cambio, yo tengo miles y miles de razones para creer en Él. El Señor es todo para mí. El hombre se quedó mirándome fijamente. Y hubo una pausa que parecía eterna. Y luego me preguntó: ¿me puedes decir cómo tú hablas con Dios? ¿Cómo se habla con Él? ¿Hablas con Él por la mañana, tarde o noche? Si Él existe, como tú dices, ¿cómo hablas con Él? Entonces sencillamente, le dije: hablo con el Señor, como lo estoy haciendo con usted ahora mismo. Y Dios escucha. Aunque Dios lo sabe todo, yo le cuento todo. Entonces, el hombre me preguntó: ¿eso significa que también le dirás de esta conversación? Le contesté: Él nos está mirando. Pero de todas maneras, le daré gracias por haberme permitido viajar en primera clase. Por encontrarme con el hombre que revisa los tickets. Y sobre todo, conocerle a usted. El rostro del hombre parecía sorprendido. Y me dijo: deme unos minutos para revisar estos periódicos. Porque esta noche tengo una conferencia de prensa. Me dijo que tenía que dar su opinión del golpe de Estado que le dieron a la presidenta. Creo que de Brasil o Chile. Ahora no me acuerdo bien. Yo no sabía ni me imaginaba que ese hombre que estaba frente a mí era un hombre muy importante. Luego, me habló de su trabajo, de su esposa, sus hijos y nietos. Pero el hombre volvió a tocar el tema acerca de Dios. Y me dijo: eres la primera persona que se atreve a hablarme de Dios. Nunca creí en Él. Nunca me llamó la atención saber de Dios. Ese era un tema que jamás lo tocaría con nadie. Ni nadie conmigo. Pero me preguntó a mí mismo: ¿quién eres? ¿Por qué me he permitido hablar de Dios? Y menos con alguien que no conozco. Entonces le dije: aunque usted no tenía interés en Dios, Dios está interesado en usted. Usted es su hijo. Usted es especial para Dios. Yo creí que entré al vagón correcto. Pero mire cómo Dios hizo que entrara al equivocado. Y antes de salir de casa, estaba en los planes de Dios que le diera estos libros, y que me encontrara con usted. Aquel hombre, casi se le salieron las lágrimas. Y me dijo: estoy ahora tan confundido. No sé qué me pasa. Esto nunca había pasado. Y también me dijo que su esposa tenía cáncer. Toda su fortuna no puede salvarla. Entonces, le dije: ¿me permite orar por usted? Y también por su esposa. Él no pudo decir que no. El Espíritu Santo estaba haciendo algo especial en ese hombre. Por su trabajo, él ha viajado en casi el mundo entero. Y tiene que dar muchas conferencias en universidades. Y a personas profesionales.
El hombre me miró, y me preguntó: ¿podrías ir a Madrid conmigo? Tengo una importante conferencia. Le dije que era muy amable, de su parte, pero que no podía ir. Tenía obligaciones, aquí con mi familia. Y que además, no le conocía. Pero él me dijo, que podía ir, a la conferencia. Y regresarme el mismo día. En realidad yo no podía. El hombre me miró. Y me dijo: a veces es bueno, tener a alguien, que cuando haga algo, le diga a uno, que lo hizo bien. Pero es triste, dar grandes conferencias, y luego irte. Y que nadie te diga: te felicito, lo hiciste bien. Honestamente, me dio mucha pena, con ese hombre. Materialmente, lo tiene todo, y más. Pero nadie imagina, que es un simple ser humano, que necesita que alguien, le diga: lo hiciste bien. Yo solo pude decirle: estoy segura, que lo hará tan bien, como lo ha hecho hasta ahora. Me dijo: prometo, que leeré, tus libros. Y un día te daré mi opinión. Pero prométeme, que tú, te vas a cuidar mucho. Me dijo, que en el mundo, había mucha maldad. Y mucha gente mala. Y que él había conocido, a muchas personas, en diferentes partes, del mundo. Pero que alguien, con tanta transparencia, como él podía verlo, en mí, hasta ese momento, no la había encontrado. Y hasta, me propuso hablar, con la alcaldía, de donde vivo, para que alguien me cuide. Porque él tenía las influencias, y los recursos. Yo me sonreí. Y le dije: eso no lo necesito. El Señor siempre me ha cuidado. En conclusión, bajamos del tren. Yo tenía que tomar otro tren. Y el hombre, también. Él había quedado, de reunirse con sus hijos. Y quería hacer algo diferente. Entre padre e hijos. Pero me pidió: acompáñame a la salida, del otro tren. Estando ahí, me dio un fuerte abrazo. Y me dijo: gracias por todo. Por favor, cuídate mucho. Y gracias, por lo que hiciste por mí. ¿Saben, qué trato de decir, con esta historia? Seamos sensibles, a la voz del Señor. Y del Espíritu Santo. Seamos valientes, y atrevidos, para hacer lo que nos pida, hacer. Aunque no tenga lógica para nosotros. No nos alarmemos, por la clase de personas que Dios ponga en nuestro camino, para hablarles. Pidámosle a Dios, que nos ayude, a ver a las personas, con el amor, y la misericordia, que Él las ve. ¿Saben algo? El hombre que revisaba, los tickets, es homosexual. Pero es alguien muy educado. Muy amable. Y a él, lo puso el Señor, en mi camino. Para que sea el canal, que permitiera, que yo me sentara, en primera clase. Para poder hablarle. A ese otro hombre, ateo. Pero necesitado de Dios. Si hubiera sido una religiosa, extremista. Cuando el hombre, me dijo, que era ateo. Y que no creía en Dios. Me hubiera podido parar, y sentarme en mi lugar. O simplemente hablar, lo menos posible, con ese hombre. Pero con sabiduría, se gana la guerra. Dios me dio sabiduría, y en verdad sentía compasión, por ese hombre. Aquel hombre, tenía como 65 años. Y le dije: quizás nunca nos volvamos a ver. Pero si un día su vida, corre peligro, pídale, ayuda al Señor. Dios es real. Y Él le ama. Creo que mucha gente, que dicen, no creer en Dios. En verdad. Solo están enojados, con Dios. Escribo este testimonio, porque aunque hace un tiempo, que sucedió. Desde ayer, viene a mi mente, una y otra vez, la imagen de aquella conversación. Y sé que cuando algo, está tan profundo, en mi mente, y en mi corazón, es porque el Señor quiere, que lo comparta. Muchas veces, somos nosotros, los que ignoramos, al pecador.
olvidándonos que tal vez éramos iguales, o peores. Y aún así, Dios tuvo misericordia de nosotros. El Señor está pendiente a toda la humanidad. Y por un alma, Él es capaz de usar todos los medios para alcanzar a esa persona. No olvidemos que lo que puede ser imposible para nosotros es posible para Dios. La sangre de Jesús sigue viva, limpiando todo pecado. Dios les bendiga. Evangelista Sandy Bergman.